Me da mucho gusto saludarles, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Yo quiero aprovechar que estamos de pie para que hagamos oración, para que el mensaje de la palabra de Dios llegue a nuestro entendimiento y también llegue a nuestros corazones. Te adoro con todo mi corazón, bendigo tu nombre y te ruego en el precioso nombre de Jesús que tú bendigas mi vida. Úsame poniendo la unción de tu Espíritu Santo en mí. Dame sabiduría y propiedad en cada uno de los pensamientos y la unción en tu palabra, para que tu palabra traiga bendición en los que hoy estamos reunidos en este lugar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Quiero invitarles para que busquen en sus Biblias el libro del Apocalipsis y nos vamos al capítulo 2 para dar lectura del verso 18 hasta el verso 29. Empecé hace algunos domingos con la serie El mensaje a las 7 iglesias que están en Asia Proconsular o Asia Menor. Apocalipsis capítulo 2 verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis hijos, a mis siervos, a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, a todas las iglesias a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso del alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hace algunos domingos empecé con la serie del mensaje a las 7 iglesias. Solamente quiero mencionar que este mensaje que se dirige a cada una de las 7 iglesias no son las únicas iglesias que estaban fundadas en lo que viene siendo el área de Asia Proconsular o Asia Menor. Hoy se le conoce con el nombre de Turquía. Había otras congregaciones. En algún momento, cuando ustedes lean las cartas, se van a encontrar que había otra iglesia por lo menos en esa área. Pero Dios escogió, Cristo Jesús escogió a estas 7 iglesias para mandar un mensaje en lo particular con cada una de ellas. Hay algo muy, muy especial. A todas ellas les evalúa de lo bueno y lo malo que ellas tienen. Les reconoce lo bueno, porque nuestro Dios así es grande y es poderoso y es profundo, y no está siempre marcando las faltas que se cometen. Siempre pone en alto las
fortalezas que las personas tienen. Y en esta cuestión, cuando ponen alto las fortalezas, es para luego enmarcar o confrontar sobre los errores que en ellas hay. Solamente hay dos de las iglesias a las que no se les amonestó o no se les corrigió nada. En otras palabras, no tenían faltas, no tenían pecados. Es la iglesia de Esmirna y es la iglesia de Filadelfia. Son las dos iglesias que no tuvieron ninguna falta. Hoy estamos con la iglesia de Tiatira. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Es una ciudad que estaba situada más o menos como a 64 kilómetros al suroeste de Pérgamo. La ciudad de Tiatira está fundada o edificada entre Pérgamo y Sardis, ahí en medio de estas dos ciudades. Por eso se menciona que estaba ubicada como a 64 kilómetros de lo que viene siendo Pérgamo. Fue establecida por Seleuco I, más o menos como en los años 301 al año 281. En este lugar de Tiatira, Alejandro Magno formó su imperio y tuvo un ejército muy grande, muy fuerte en ese lugar. Tiatira, como les mencioné, está ubicada lo que viene siendo entre Pérgamo y Sardis. La ciudad de Tiatira estuvo dominada por 4 siglos por los romanos, más o menos como hasta el año 190 antes de Cristo. Hasta ahí estuvo en esta ocasión. Para entender un poquito de Tiatira, cuál era el contexto tanto comercial como religioso e histórico en los tiempos que Dios toma a Juan para que le escriba esta carta a la iglesia. Tenemos que considerar lo que dice sobre todas las cosas el doctor William Hendrickson. Él es un hombre muy profundo en su preparación y en su interpretación de las Sagradas Escrituras. Y él dice: Tiatira es destacada por grandes gremios de trabajadores, tales como el de la lana, piel, bronce, lino. También tenían tintoreros, alfareros, panaderos, fabricantes de ropa exterior y hasta traficantes de esclavos. Todos esos gremios se encontraban en Tiatira. Si me permiten otras palabras, eran negociantes, eran comerciantes, y eso les hacía que vivieran bien. Por lo tanto, la situación era más o menos así. Si querían progresar, ellos tendrían que pertenecer a lo que nombraban gremios de obreros, gremio obrero, así le nombraban, era el nombre con lo que se destacaba todos esos grupos, y tenía que pertenecer a ellos. Al pertenecer a ellos, tenía que rendir pleitesía a su divinidad o a su deidad. Permítame decirlo en otras palabras, a su ídolo. Porque todos esos gremios, los de la lana, la piel, el lino, el bronce, los tintoreros, alfareros, panaderos, cada quien tenía su deidad, no era la misma de todos. O sea, su Dios, su ídolo, a quien le rendían pleitesía. Para pertenecer a esos gremios, entonces, no solamente había que rendirle culto o pleitesía a esa clase de deidades, también tenían que participar de todos los eventos sociales que hacían. Y al participar de los eventos sociales, tenían que participar de la comida que se ofrecía en todos los eventos que se hacían en ese tiempo. El problema es que antes de servir a las mesas lo que se comían, siempre lo ofrecían a su deidad o a su ídolo, ofrecido a los ídolos. Lo que sacrificaban, lo que mataban, se lo ofrecían a los ídolos y tenían que participar. Por eso es que se menciona aquí en la carta de Tiatira y en otras cartas y en el libro de los Hechos que no se debe participar de lo ofrecido a los ídolos. Cuando lleguemos a esa amonestación, a esa parte, lo estaré mencionando de una forma muy práctica. Al llegar a esto, saber que Tiatira era una ciudad pues que tenía lo que se conoce como gremios de obreros, y que se habla de pieles, de telas, y que se habla de un comercio en grande abundancia. Enseguida se va a nuestra mente hasta la conversión de Lidia, por allá en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Estoy hablando del segundo viaje misionero de Pablo. Si usted recuerda,
Pablo trató de predicar la palabra de Dios en Asia proconsular y el Espíritu Santo le pidió que callara. No era el tiempo de predicar ahí en Asia Menor. Posteriormente pues encontramos las 7 iglesias. El evangelio se predicó posteriormente y se fundaron esas iglesias. Estando en Misia intentó ir a Bitinia y hubo obstáculos que no se lo permitieron. Pero además de eso tenemos que en la noche él tiene un sueño donde ve a un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo llega a Macedonia, dice la Biblia que llegó a Filipos y en Filipos hizo una indagación de mercado. Me refiero al aspecto o al entorno religioso. Pablo todavía no se manejaba esa palabra técnica. Hoy los grandes empresarios, cuando quieren poner un negocio o quieren poner grandes tiendas comerciales, hacen lo que se le nombra estudio de mercado. Y todavía no se manejaba la palabra. Pero Pablo, como fue un hombre bien refinado, muy educado, a los pies de Gamaliel, era un hombre muy práctico, muy sabio. Hizo una investigación sobre el trasfondo religioso de Filipos. Lo primero que preguntó, pues supuestamente, ¿hay sinagoga? ¿Dónde está una sinagoga? Y le dijeron: aquí no hay sinagogas, solamente hay un grupo de mujeres religiosas o fanáticas que se reúne allá en aquel río. Y Pablo fue hasta allá a aquel lugar y empezó a hablar la palabra de Dios. Y cuando se habla la palabra de Dios, esta bendita palabra trae efectos en la mente, acomoda muchas cosas en la mente de las personas, pero luego baja al corazón y hace obras muy positivas en el alma de las personas. Y Pablo empezó a hablar esta palabra. Y luego la Biblia dice: y Dios abrió el corazón de Lidia. Qué importante. Estamos convertidos así como Lidia, porque escuchamos la palabra y Dios abrió nuestra mente, abrió el entendimiento y Dios abrió nuestros corazones. Y les digo bien claro, no abrazamos una religión. Le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús y Él nos regaló el perdón de nuestros pecados, nos regaló la salvación. Fue lo que pasó con Lidia. Lidia, en cuanto se convierte, les dice: varones, si ustedes creen pertinente, pasen conmigo a mi casa y desde este momento yo me haré cargo de su manutención. Lidia era de Tiatira y estaba concretamente allí en Filipos vendiendo púrpura, telas de púrpura. Era vendedora de púrpura, es lo que vendía Lidia, y ahí se convierte. Sobre este trasfondo muy importante, R.H. Charles indica que la carta a Tiatira es la más extensa, no por eso es la iglesia más importante. Tenía algunas fortalezas, pero tenía más debilidades que fortalezas. Tenía más pecados que fortalezas. Por eso es que en esta ocasión Charles menciona eso. De todas las 7 iglesias, Tiatira es la más enigmática y la más extensa de todas. Porque luego viene a nuestra mente cuál era la situación de la iglesia de Tiatira, de manera que le dice: a la que los seduce, a los que los tiene enredados con sus profecías y con sus enseñanzas, la voy a postrar en cama. Y cuando dice: y a todos sus hijos, se refiere a todos sus seguidores, los voy a postrar en cama. Entonces era enigmática y le da el nombre Jezabel. Y esto lo tenemos que tratar en el momento que lleguemos a esa parte. ¿Qué enseñaba Jezabel? ¿Qué significado tiene las promesas de Dios para la iglesia del Señor? ¿Cuál es la importancia de cómo se presenta el Señor a la iglesia de Tiatira? Porque se presenta de una forma muy especial. Sé que a lo mejor se está preguntando: ¿y quién fundó la iglesia de Tiatira? Fíjense que no se sabe. Hay quienes dicen que Lidia, la conversión de Lidia, como Lidia era de Tiatira y estaba en Filipos vendiendo telas, lo más seguro es que cuando se convierte regresa a Tiatira y empezó a compartir con la gente que se había entregado a Dios, que había pasado algo bien precioso en su vida. Tal vez ella contribuyó, tal vez fue uno de los discípulos o de los que formó y preparó Pablo, tal vez fue algún creyente, pero no hay nada en concreto quién fundó la iglesia. Lo que sí es que encontramos una iglesia de personas que se convirtieron al Señor, y dentro de la iglesia debilidades muy fuertes de maldad y de pecado. Una mujer se hacía pasar por profetisa, o se decía que era profetisa, y enseñaba. También se la daba de maestro.
Así es de que le invito sobre la iglesia de Tiatira para que repasemos los aspectos que Dios toca con la iglesia de Tiatira. Toca algunos aspectos que son muy importantes. El primer aspecto que toca sobre la iglesia de Tiatira, si le dan a la diapositiva ahí por favor, la presentación en la forma que se presenta el Señor. Número 2, evaluación. Hay cosas que evalúa que están bien, otras no están bien. Viene una censura sobre lo que no está bien. Hay una consideración que hace para aquel grupo de creyentes, el remanente fiel, que se mantuvo bien. Hay una consideración que hace para ellos y finalmente tiene una promesa. Así es de que le invito para que repasemos los aspectos que toca el Señor y los tratemos a fondo. Número 1, la presentación que hace el Señor. Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 18. Quiero que vea esta gran verdad que aparece ahí en la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Estas declaraciones tienen una enseñanza espiritual, un mensaje teológico profundo para la iglesia de aquellos tiempos y para la iglesia del siglo XXI. Verdades teológicas muy especiales y muy maravillosas y muy profundas. El Hijo de Dios. Esta frase describe perfectamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios en el sentido de que posee la misma esencia o sustancia que el Padre en lo que respecta a su origen, en lo que respecta a igualdad, en lo que respecta a todo. Si me permite, cuando dice el Hijo de Dios, Jesucristo es coeterno. Si Dios es eterno, Jesucristo es eterno. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho o fue creado ha sido hecho. Esa es la verdad. Cuando dice, así se presenta la iglesia de Tiatira, y le está dando un mensaje muy profundo, práctico, de bendición, de autoridad y de teología o de doctrina. Es coigual. Dios es todopoderoso, y si Dios es el todopoderoso, Cristo también es el todopoderoso. Hay una palabra más, consubstancial. Este término es usado en la cristología de América Latina, pero fue acuñado por Tertuliano para hablar de la esencia misma del Señor Jesucristo, que Cristo es igual exactamente en deidad, en divinidad, en soberanía, en sabiduría, en autoridad, en omnisciencia, en omnipresencia. Cristo es igual que Dios en todos los aspectos. Por eso dice el Hijo de Dios. Y la forma como lo describe Pablo aparece de una forma muy fina y muy refinada. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, esa declaración muy importante cuando dice Hijo de Dios, está precisando ese mensaje. Es el que estuvo en el cielo, es eterno. Es el que vino a la tierra, es eterno. Es el que murió en la cruz del Calvario, porque cuando dice Hijo de Dios, es el que estaba en el cielo, eterno, poderoso, soberano, igual que Dios, pero se despojó de sí mismo, no se aferró el ser igual a Dios, se despojó de sí mismo y viene a esta tierra, muere en la cruz del Calvario, resucita, al tercer día asciende al cielo y está a la diestra de Dios. Por eso dice el Hijo de Dios, pero está hablando de la esencia de Cristo Jesús como el Todopoderoso. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. A Juan Dios le revela esto en el Apocalipsis, que escriba esto, pero vea lo que escribió Juan en su Evangelio, capítulo 20, verso 31.
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Esa frase, Hijo de Dios, es una declaración muy maravillosa, que la encontramos también nosotros en el Salmo capítulo 2, el verso 7. Busque en su Biblia, abra su Biblia, prenda su iPad, prenda su celular, busque conmigo este versículo. Quiero que vea esta gran realidad. Salmo capítulo 2, el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 8, que lo utilizan muchos los que son misioneros, los que van a las misiones, pero se refiere a Cristo Jesús, se refiere a la omnipotencia y a toda la soberanía que tiene Cristo Jesús. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantaré con vara de hierro y como vasija del alfarero. Si se fija, el pasaje es 100% cristocéntrico, el Hijo de Dios. El verso, lo que viene siendo el verso 8, lo utilizan mucho los misioneros para hablar de las misiones, pero se refiere a Cristo Jesús, se refiere al Hijo de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña, y en el mismo capítulo 2, el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Cuando dice Hijo de Dios, está diciendo el Todopoderoso, está diciendo el Invencible, está diciendo el Señor de señores, está diciendo el Salvador de los pecadores, está mencionando el que reconcilió al pecador con Dios, está diciendo el Paracletos. Por eso la Biblia dice: hijo, estas cosas te escribo para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la ofrenda por tus pecados, y no solo por tus pecados, sino por los de todo el mundo. Así que ahora Cristo Jesús, después de que resucitó, se apareció por 40 días a los suyos y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios, y ahora es el Paracletos, es el abogado. Paracletos es en lugar de, o al lado de, en lugar de Dios. Y esta es la declaración que tenemos aquí en estos momentos, de una forma muy especial. Libro de los Hechos, el capítulo 10, versos 30 al 33. Vea lo que dice Pablo acerca de el Hijo de Dios. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea y a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando se presenta, le dice a Juan: escríbele a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que soy el Hijo de Dios. Y es maravilloso, es una verdad especial. Le está diciendo: estoy presente en todas tus actividades y en todas tus reuniones. Esto es muy profundo, muy maravilloso. La identificación de Cristo como el Hijo de Dios sugiere entonces la soberanía absoluta, la autoridad completa de Cristo en un sitio donde una mujer que se hacía llamar profetisa y que se hacía llamar maestra o que enseñaba, tiene todo el control. Dios en esta ocasión, a través de Cristo Jesús, le dice: soy el Hijo de Dios y sé lo que sucede, y lo estoy permitiendo solo hasta donde yo quiero. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor en estos momentos. El segundo enunciado: el que tiene ojos como llama de fuego. Este pasaje aparece en Isaías y aparece en el libro de Daniel. El que tiene ojos como llama de fuego. Aquí tenemos el carácter omnisciente de Cristo.
Es decir, sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico. Escudriña el corazón y la mente de todos los hombres cada día, cada minuto. No se le pasa ningún detalle de los que son sus hijos y de los que son sus adversarios. Todo lo sabe Dios, tiene el control de todo. Nos enseña en esto que no se le pasa absolutamente nada. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, en los 70s, nuestros pioneros o nuestros predicadores siempre hablaban de un Dios de juicio, un Dios justiciero. Y siempre, cuando había una falta, la palabra que iba por delante es: Dios te va a castigar. Nos hablaban de un Dios de juicio y nos metieron el temor. El temor nos llevó al arrepentimiento y el temor nos hizo que compusieran muchas cosas. Entonces siempre nos hablaron de eso. Pero junto con eso, yo recuerdo que alguna ocasión nuestros pastores anunciaban: va a haber campaña la próxima semana. Así decían: la próxima semana tenemos una campaña y traemos un evangelista que tiene el don de discernimiento de espíritus. Y decía el pastor: hay de aquellos que anden mal, porque el evangelista sabe todo, cómo vienes y cómo están. Y lo más seguro es que les va a decir en público sus pecados. Así es de que nos metían miedo a la gente. Y algunos estábamos en entredicho si íbamos a la campaña o no íbamos a la campaña. Ya cuando pasó el tiempo y empezamos a indagar un poco más las escrituras, nos dimos cuenta que discernimiento de espíritus tiene que ver con todo el ocultismo, con todo lo que es satánico, para detectar hechiceros, brujos. Y de lo que nos estaban hablando era la palabra de ciencia. Pero cuando vas a la palabra de Dios, en la Biblia dice: os daré pastores que nos apacienten con ciencia y con sabiduría, o con esa palabra grande de ciencia y de sabiduría, que los apacienten con eso. Y cuando habla de sabiduría y ciencia, debe haber prudencia. O sea que si Dios revela los corazones de alguien o las faltas de alguien, no quiere decir que se deben exhibir desde el público se debe ir y se debe tratar en lo personal con ellos con sabiduría. Pero vea el mensaje, es fuerte, es profundo. Quiero mencionar que nosotros no nos conocemos en nuestras debilidades, y no conocemos, mucho menos conocemos lo que se enseña aquí cuando se habla del carácter omnisciente de Cristo, y que se habla de los engaños de Satanás y que Él escudriña lo profundo de los engaños de Satanás. No sabemos todo ello, pero Él sí lo sabe. Nosotros no conocemos las faltas de los unos a los otros, no, pero Él sí lo sabe. Nosotros como humanos, cuando conocemos las debilidades o las faltas de alguien, si me permite la expresión que voy a utilizar, lo ninguneamos, lo menospreciamos, y a partir de que conocemos sus faltas, no lo perdonamos tan fácil y no vale 3 cacahuates para nosotros. ¿Sí se ha fijado en eso, verdad? Que cuando conocemos las faltas o los pecados de alguien, así somos. Lo menospreciamos, lo ninguneamos, y a partir de ahí no vale para nosotros 3 cacahuates. Permítame decirle que Dios, que el Hijo de Dios, que Cristo Jesús no es así. El que tiene los ojos como llama de fuego, aunque Él conoce, se sigue interesando por nosotros. Y nos sigue diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. ¿Sí sabe lo que significa la palabra misericordia? Compadecerse de las necesidades, compadecerse de la situación, compadecerse de la miseria. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y siempre nos está esperando con los brazos abiertos, con un corazón generoso, lleno de misericordia y lleno de amor, esperando escuchar de nuestras bocas que le digamos: perdóname, y el Señor enseguida nos limpia con su sangre y nos vuelve a decir: mi hijo eres, te he redimido, te he comprado, bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale esas palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el Señor. Se presenta el Señor en Apocalipsis capítulo 2, el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es el mensaje. O sea, le está diciendo: escudriño,
lo que están haciendo los que son del diablo, que están ahí dentro de la iglesia. Escudriño lo que están haciendo y conozco a la perfección lo que están haciendo los que son hijos de Dios y que están ahí en la iglesia. Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 12: sus ojos eran como llamas de fuego. Así es de que siempre está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando habla de los ojos de Jehová o los ojos de Jesús como llamas de fuego, habla de su carácter omnisciente, que todo lo conoce. Lo profundo del corazón, lo profundo de la mente, conoce los engaños satánicos, los escudriña a profundidad, no se le escapa nada. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Así se presenta a la iglesia de Teatira. Dice: te conozco, sé cómo pasa. El tercer enunciado: y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es una aleación de metales que resalta por su dureza y por su brillo deslumbrante. Casi en todas las ciudades, las estatuas que hay de caballos o de grandes personas o personajes que nos han antecedido son de bronce. El que tiene pies de bronce bruñido. Permítame decir en esta ocasión que esto viene siendo en este momento un símil. No exactamente que Cristo Jesús tenga pies de bronce bruñido, porque usted imagínese a Cristo Jesús con los pies de bronce bruñido, relumbrantes, gruesotes, pesados. Es un símil, y este símil nos lleva simple y sencillamente a hablar que Él tiene todo el poder, que es omnipotente. Cuando el Señor Jesucristo escoge a los 70 y los envía a predicar, ¿se acuerda aquella declaración que le dice: he aquí, os doy potestad de hollar? Hollar es hacer esto, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Los escorpiones están relacionados con el mal, con los demonios. La serpiente está relacionada con Satanás. Y eso les dijo a los 70: he aquí, os doy potestad. Le está diciendo: les doy poder sobre los demonios y sobre Satanás. Eso es lo que les está diciendo. Y en esta ocasión, cuando dice el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, está diciendo el que tiene todo el poder. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. En este mundo hay hombres poderosos, o porque son muy famosos, o porque están en un puesto donde tienen mucho poder, o porque tienen mucho dinero. Voy a mencionar uno de ellos, Bill Gates. Aquí en México también hay un hombre muy poderoso, y ellos piensan que tienen el control del universo, que tienen el control del mundo. Los poderosos del mundo piensan que tienen el control del mundo. Queridos hermanos, y para los que vean este video, solamente les digo que el que tiene todo el poder está sentado en el trono y se llama Jesús y tiene los pies de bronce. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Los otros les hace creer que tienen el poder. Un día se mueren, 70 o 80 años y se acaba todo, no se pueden llevar nada, ni poder, ni fama, ni dinero. Pero el que tiene todo el poder, lo sepultaron, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El que tiene pies como el bronce bruñido, ese es el Cristo. Les doy poder para hollar serpientes y escorpiones. La reacción nuestra, si vemos una cucaracha o una araña, hay alguien que le puede tener miedo a las cucarachas. Yo en casa tengo a alguien que le tiene mucho miedo a las cucarachas y a los ratones, pero otros no. La reacción inmediata, ¿sabe cuál es? Pero luego también inmediato hacemos esto, no sé por qué. Eso es hollar, que no quede nada, que ni siquiera quede huella. Y eso es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo con los que hoy se consideran poderosos. Con mismo Satanás y los demonios los van a atar por 1000 años y después los van a arrojar al lago de fuego, porque es nuestro Cristo, el Todopoderoso. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Qué grande es Dios. Los ojos de fuego hablan de su carácter omnisciente, todo lo sabe.
Los pies de bronce bruñido hablan de su omnipotencia, de su poder. Él es el vencedor. Él un día someterá a los enemigos de la iglesia bajo sus pies, los aplastará, y la iglesia seremos reyes y sacerdotes para reinar con él aquí en la tierra por 1000 años. Sea bendecido el nombre de Jesús para siempre. Repasemos los aspectos que aborda nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de Tiatira. Número 2, evaluación. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Los que saben de redacción, los que saben de semántica, no vaya a pensar que los que tradujeron la Biblia del griego al español que usted y yo hablamos, o si se escribió en arameo, del arameo hay pocos pasajes en el Nuevo Testamento de arameo. Los que tradujeron la Biblia del griego al español que usted y yo hablamos, no vaya a pensar que se equivocaron en la semántica de esto o en la redacción de esto, porque más bien a lo que se refiere aquí cuando puntualiza y usted y yo cuando escribimos un enunciado y que vamos a repetir muchas palabras, solo una palabra, todo lo que hacemos es ponerle una coma. Pero vea lo que dice, lea conmigo, vea ahí el Apocalipsis, ahí está en la pantalla. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. No se equivocaron los que tradujeron al español. No le hace falta semántica. Observe que la repetición de la conjunción y, esa es una figura literaria que tiene por finalidad concentrar la atención del lector en cada uno de los sustantivos que componen la frase por su relevancia y trascendencia, la importancia que tiene aquí de lo que está mencionando. Fíjese lo que tenía la iglesia: amor, fe, servicio, paciencia, y las obras postreras eran mayor que las primeras. Eran fortalezas, eran cualidades, eran virtudes. Permítame decirlo de otra manera. Era el resultado del fruto del Espíritu Santo que estaba en aquellos creyentes. Fíjese lo que dice Pablo cuando escribe a la carta a los Efesios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que hay en la iglesia en realidad son el fruto del Espíritu Santo que está en todo su apogeo. Y Dios viene y le dice, o Cristo Jesús viene y le dice: sé que tienes el fruto del Espíritu. La iglesia de Tiatira recibe este reconocimiento de parte del Señor, y el Señor se los halaga y lo reconoce. La Biblia habla de ello. Le alaba en estos momentos por esta gran bendición que tiene y por estas grandes fortalezas que tiene. La Biblia habla de ello. Pero la Biblia también habla de los dones. En todos los tiempos, en aquellos tiempos y en nuestros tiempos, hay quienes aquí prefieren tal vez el don de lenguas. Los corintios, ¿se acuerda? ¿Qué era lo que preferían? Otro tal vez prefiere el don de la fe. Otro tal vez prefiere el don de sanidades. Otro tal vez prefiere la operación de milagros, porque eso es más atractivo, como que te da un plus, como que te hace más famoso, como que te da una presencia donde estás. Pero permítame decirle, a los ojos del Señor, aquí cuando se presenta, dice en esta ocasión: yo conozco tus obras. Y las empieza a mencionar. Para Dios es más grande el que tiene el fruto del Espíritu que el que tiene los dones. Esa es una gran realidad. Lo he enseñado en otras ocasiones. Los que tienen los dones: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios. Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Tuvieron dones, pero no tuvieron el fruto. Y aquí en esta ocasión, el amor es lo que produce el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Amar a Dios profundamente. En la escala del 1 al 10, esta iglesia amaba a Dios en el número 10. No toda la congregación, los que escuchaban a Jezabel, los que obedecían a Jezabel, los que le creían como profetisa, los que le creían como maestro, esos no. Pero los que eran fieles
estaban en el número 10 en su amor con Dios. Por eso le dice, sé que me amas. Por eso le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor. Cuando amamos a Dios, podemos llegar a un mejor nivel, a una mejor calidad en nuestra relación con Él y en nuestro cristianismo. Cuando amamos a Dios, vamos a amar a todos los hermanos de la congregación. De repente en las congregaciones hay quienes no se pasan bien, hay quienes no se caen bien. Y yo he escuchado esa expresión y usted la ha escuchado. Es que ese hermano no me cae bien. Ah, caray. Esa hermana no me cae bien. Eso pasa en las iglesias. Y si eso está sucediendo, hey, ¿tu amor cómo está con Dios? Permíteme preguntarte. Dice la Biblia que Dios nos ama como la niña de sus ojos. Y Dios conoce todo lo nuestro. Si Dios no nos amara, ¿cómo te sentirías un día que vinieras al templo y Cristo Jesús o Dios te dijera, es que no me caes bien? No me caes bien por lo que hiciste esta semana. Entonces déjame decirte que el amor cubre multitud de errores y multitud de pecados. Y el amor perdona hasta los que no nos caen bien y nos hace que nos caigan bien. Y el amor perdona hasta los enemigos, los que te critican por la espalda, los que te entierran la daga trapera. A todos Dios nos ayuda a perdonarlos y amarlos a todos por igual. ¿Cómo no? Eran fuertes en eso, eran fieles. Si nuestras iglesias estuvieran llenas de amor, o estuviéramos todos los creyentes de amor, tendríamos otra clase de servicio y tendríamos otra calidad de cristianismo. La fe. Conozco tu fe. A los que estaban ahí estaban bien convertidos porque la fe los había llevado al arrepentimiento, al conocimiento de Dios primero y al arrepentimiento, y ahora tenían fe en las cosas de Dios. Para ellos lo que decía la palabra de Dios era infalible. Reconozco tu fe, porque por fe andamos, no por vista. Y Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo venimos al conocimiento de Dios por la fe. No sé por qué la religión tradicional piensa que nosotros nos estamos encargando de cambiar a la gente de religión. Querido hermano, querido creyente, esto no es cambiarte de religión, esto es que hemos llegado al conocimiento de Dios y de la salvación por la fe. La fe los llevó al conocimiento y la fe nos permite estar de pie y la fe nos permite seguir en los caminos cristianos, sobre todo en días tan difíciles y tan complejos como los que vivimos. Familias que han pasado por el dolor de la pérdida de un ser querido por el COVID, aquí de la iglesia han pasado muchos, pero por fe estamos aquí sirviendo al Señor, aunque no lo entendemos. ¿Por qué permite que la iglesia? Permítame decirle que el COVID no viene directamente de Dios, viene de alguna otra parte. Tampoco viene de los murciélagos, viene de algún otro lugar, pero no viene de Dios. Dios lo permite, pero la fe nos permite que usted y yo sirvamos al Señor. Paciencia es el regalo del Espíritu Santo que otorga a los creyentes. Eran pacientes, toleraban a todos los que seguían a Jezabel y escuchaban a Jezabel. Los que eran malos ahí dentro de la iglesia los toleraban. No se ponían a pelear con ellos porque había amor y había paciencia. Servicio. Aquí tenemos una nota teológica de lo que viene siendo el servicio. Los creyentes eran bendecidos y se sentían bendecidos al ayudar y al servir a otros. Eran muy generosos, siempre compartían de lo que tenían con las personas que veían necesitadas. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 12, el verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servir, si el de servicio, en servir. Así es de que eran grandes para servir, y aunque vivían un poco peor económicamente que aquellos que pertenecían a los gremios, no obstante, la calidad de servicio que ellos tenían era extraordinaria, con menos posibilidades que los que
pertenecían a los gremios y que tenían otras deidades, pero eran serviciales. Así es de que esto es muy importante. Te reconozco esto. Es lo que le dice el Señor en estos momentos a la iglesia de Tiatira. Te reconozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y finalmente, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Así es de que, si me permite, los creyentes o la iglesia de Tiatira empezó de menos a más. Fue de menos a más. Hay iglesias que empiezan muy fuertemente, con el mejor de los respetos. Empezar una congregación debe ser con almas que se convierten al Señor Jesucristo. El campo de acción de nosotros como iglesia debe ser los que no están convertidos, no como lo tienen otros por costumbre, porque hay iglesias que su campo de acción son las iglesias. Y van y sacan la gente de las iglesias. Eso no es agradable ante los ojos del Señor, porque cuando sacan la gente de las iglesias, el pastor que las ganó se le deja un dolor, un vacío en su corazón. Pero en esta ocasión, si me permites, la iglesia de Tiatira empezó de menos a más y le dice de una forma muy palpable que tus obras postreras son mayor que las primeras. Tal vez la debilidad de los cristianos de Tiatira era que sus obras carecían de una solidez en el principio, pero fueron creciendo y fueron fuertes en la fe y se guardaban en los caminos del Señor de una forma apropiada, agradando al Señor siempre. Así es de que sus obras postreras fueron mejor que las primeras. En la vida cristiana, lo importante no es empezar bien, sino terminar bien. Lo importante no es empezar fuerte, sino terminar fuerte. Eso es en la vida cristiana. Porque en esta ocasión, y que tus obras postreras son más que las primeras, son mucho mejor. David empezó bien. Solo es un adolescente cuando su papá lo mandó a llevarle unos quesos a sus hermanos y llevarle también al que guiaba el grupo donde estaban sus hermanos, al jefe o comandante o como se le nombre. Lo mandó para que le llevara y para que le trajera información de cómo estaban. Y cuando David llega a aquel lugar, se da cuenta que en el cerro se para un hombre casi de 3 metros, Goliat, y gritaba: échenme un hombre, a ver Israel, ¿cuántos hombres tienen? Échenme un hombre, el más valiente, que venga a pelear conmigo. Y David, en cuanto lo escucha y ve que Israel está lleno de miedo, solamente dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que esté desafiando los escuadrones del Dios Santo de Israel? Yo me voy a enfrentar a él. Se le viene a la mente que él había pasado por ciertos momentos, por algunos episodios donde no era él, donde era Dios a través de él. Había matado al oso, había matado al león, y no se le hace ni como un oso, ni se le hace como un león, se le hace como un perro. Es más, él mismo Goliat, se ve como un perro. Cuando se enfrentan, fíjese lo que le dice: ¿vienes a mí con piedras y palos como si fuera un perro? Y empieza bien. Si me permite, las piedras en la onda de David eran proyectiles. El nombre que se le da a los balazos, a las balas, eran proyectiles. Pone la piedra y se la lanza en la pura frente y va y le tumba la cabeza. Él empezó bien, exitosamente bien. Nadie ha empezado así, pero él terminó más o menos. Sus primeras obras fueron de lujo, con un plus, porque Dios estaba con él. Él empezó bien, pero terminó más o menos bien. Una hija violada, un hijo violador, y otro hijo mata al violador, y ese otro hijo que mata al violador le quiere dar un golpe de trono. Salomón empezó muy bien, excelentemente bien, pero terminó mal, muy mal. Pablo empezó bien y terminó bien. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tus obras postreras son mejor que las primeras.
Usted y yo conocemos a la familia en la fe que estamos aquí y en momentos muy difíciles y a través de muchas pruebas que hemos pasado y las conocemos entre nosotros. En realidad, nosotros hacemos muy poco más que darle una palabra, más que orar. Pero quien le ha sustentado es el que está a la diestra de Dios Padre. Y porque usted se propuso en su mente y en su corazón, dice, empecé de una forma, pero voy a terminar mejor y voy a ir de lo menor a lo mejor. Quiero terminar bien. Y Dios para eso nos llamó. Pero también usted y yo, lamentablemente, conocemos a personas que ya terminaron mal, que no están aquí con nosotros y que empezaron muy bien, que prometían mucho, que prometían demasiado. En el 1945, en los Estados Unidos, 1945, escuche bien esto, en los Estados Unidos se levantaron 3 evangelistas muy renombrados. Y si me permite, se los menciono: Billy Graham, Chuck Templeton y Brown Clifford. El menos prometedor de ellos era Billy Graham, pero fue el que terminó bien. 1945 para el 1950, Chuck Templeton termina mal. Dejó el ministerio y dijo que ni siquiera era salvo. Brown Clifford, 1954, perdió su familia, perdió su salud, perdió su ministerio y murió como un alcohólico. Tus obras postreras son mejor que las primeras. Usted y yo conocemos personas que empezaron bien, pero terminaron mal, ¿no están? Usted y yo estamos aquí porque queremos siempre agradar al que nos salvó. Y grábese bien en su mente y en su corazón: nuestras obras postreras deben ser mejor que las primeras. Nuestra calidad de servicio entre la comunidad, entre los hermanos, debe ser mejor que como empezamos. Nuestra relación con el Señor debe ser más fuerte que como empezamos. La verdad es que el mensaje de esta ocasión tiene una importancia muy relevante. El Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama, lo conoce todo, el que tiene los pies como el bronce bruñido, es el que tiene toda la autoridad. Queridos hermanos, estamos sirviendo al que tiene el control y el poder sobre todas las cosas, y en Él seremos siempre más que vencedores. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Voy a invitar al grupo de alabanza, si son tan amables de venir a este lugar. Vamos con el grupo a un momento de ministración con ese precioso himno: no me falta nada cuando te tengo a ti.